Lo que yo noto es en estos últimos tiempos es que eh, como que la gente se despertaron las personas, se dieron cuenta de algunos antecedentes que tal vez, yo digo que tal vez el, no sé, que tal vez el sector, digo yo, el sector que está impulsando la candidatura de Edgar Morel tal vez pensó de que no iba a salir a luz estos antecedentes. Lo cierto es que salieron a luz estos antecedentes realmente que asombró tremendamente a toda la ciudad de Pilar. Antecedentes que él mismo no se atreve a confrontarlo o a exponerlo aquí al aire conmigo. Entró al aire y luego eh, dejó el espacio, corrió, como se dice. No sé cómo se podría decir otra cosa. Me plantó en el teléfono cuando no pudo contestar las preguntas, cuando ya no pudo contestar las preguntas, tuvo que cortar la llamada. Yo así lo interpreto. Realmente creo que mucha gente se dio cuenta de que lo de Edgar Morel y el antecedente que lastimosamente tiene este joven. Antecedentes bastante oscuros, lastimosamente hay que decirlo de esta forma. Se dieron cuenta y hubo como que un cambio. Yo noté que la gente ya no se quiere mostrar con él. Las personas ya no quieren mostrarse con él. Seguramente algunos le siguen apoyando, pero ya en forma escondida, ya públicamente como que no se quieren exponer a mostrarse con él después de estos antecedentes. Digo yo, en el mejor de los casos, digo yo, si es que hay todavía gente que lo apoya. El otro día me preguntaron, Papilo, ¿cómo bajó? Es increíble cómo bajó la popularidad de Edgar Morel. Y digo yo, es que al salir estos antecedentes, él tendría que haber salido a aclarar por todos los medios de prensa, a hablar abiertamente con documentos y taparnos la boca a todos aquellos que teníamos interrogantes, cosa que no hizo. Nosotros lo buscamos, nosotros tratamos de hablar con él, nosotros lo trajimos al aire a duras penas y corrió de nosotros sin contestar preguntas. No contestó, no tenía forma, no contestó, huyó de los espacios. En 2 oportunidades me hizo eso. Yo quiero saber, si no tenés respuestas, ¿para qué entras al aire? Yo tenía esperanza de que este joven tenga algunas respuestas coherentes, pero no. Evidentemente, bueno, ¿qué respuesta se podría dar ante estas cuestiones? Es que para mi punto de vista, son bastante evidentes. Y bueno, esto es lo que tiene la política y también lo que tiene los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación juegan un papel preponderante porque nosotros no nos basamos únicamente en presentar las propuestas de los candidatos, porque todos hablan maravilla, hablar es lo más fácil que hay, pero en los antecedentes, en las huellas que dejó en el pasado, qué hizo anteriormente, eso es lo que cuenta, para saber de qué tipo de candidato estamos hablando. En cuanto al antecedente que tenga, es decir, en cuanto al historial de vida
profesional, en cuanto a su honestidad, en cuanto a su ética. Eso es lo que más cuenta. En eso se diferencian los buenos candidatos de los malos candidatos. Y hoy en día el señor Edgar Morel, hoy en día hoy queda el interrogante del robo descarado de las leches, de la gobernación, que él avaló. Imagínense, imaginen el grado de poder del doctor Edgar Morel en aquel tiempo en la gobernación del Ñeembucú. Imaginen el grado de poder que tenía. Él se desempeñó como se desempeñó como ¿cómo se puede decir? El jefe máximo del Departamento de Educación de la gobernación. Es decir, que en el Departamento de Educación de la gobernación del Ñeembucú no había nadie sobre él. Él era el jefe total, absoluto. Solamente el gobernador estaba por sobre él, ¿verdad? En aquel tiempo, Carlos Silva. Pero lo que él no puede explicar, voy a decir, por lo menos ya que él no puede explicar, voy a tratar de explicarlo yo. Lo que él no puede explicar es por qué avaló. ¿Por qué avaló? ¿Por qué aceptó? ¿Por qué estuvo de acuerdo? ¿Por qué dio aval desde su posición como jefe del Departamento de Educación de la gobernación? ¿Por qué avaló que las leches vengan sin ningún tipo de protección? La leche, vinieron 10.000 litros de leche, 10.000 litros de leche vinieron sin ningún tipo de protección. Esas leches que tienen que llegar a nuestros niños humildes de los 16 distritos, esas leches, el doctor Edgar Morel avaló de que vengan sin ningún tipo de protección. Y cuando hablamos de protección, hablamos de que las leches tienen que venir por el cartón prohibido, tiene que decir prohibido su venta, gigantesco, tiene que decir programa merienda escolar, tiene que decir gobernación del Ñeembucú. Esto evita de que la leche se pueda vender en locales comerciales, evita la corrupción, evita que las leches se puedan robar con el objetivo de vender. Esta protección, Edgar Morel avaló para que vengan sin protección. Las 10.000 litros de leche vinieron sin protección. Y Edgar Morel avaló desde el Departamento de Educación, como secretario de Educación del Departamento del Ñeembucú. De eso no hay ninguna duda, porque si él no avalaba las leches, esas leches no iban a venir. Es decir, o por lo menos si iban a venir por sobre su autoridad, él tenía que haber renunciado, cosa que tampoco hizo. Es decir, él estuvo de acuerdo, él avaló. Esas leches vinieron sin protección, y como que vinieron sin protección, eso facilita el robo, facilita muchísimo, porque vinieron en envases totalmente comerciales. Y las leches desaparecieron, se robaron del propio local de la gobernación, ya saben toda la historia, se robaron la leche de nuestros niños. Lo peor que puede haber es meterse con la leche de los niños. Lo peor, lo más bajo que puede haber es meterse con la leche de los niños. Se robaron la leche de nuestros niños, aparecieron en locales comerciales. Unas semanas después aparecieron vendiéndose asquerosamente, vendiéndose la leche de nuestros niños humildes del departamento. Y Edgar Morel es responsable por permitir que estas leches vinieran sin su protección. Esto facilitó su robo. No lo digo yo, lo dice. ¿Quién dijo que facilitó su robo? Dijo, se facilitó el robo de las leches al venir sin protección, dijo la fiscal Claudia Alonso, quien investigaba el caso, y yo tengo su grabación porque yo hablé con ella. Que vengan sin el logo de protección
facilitó su robo, facilitó enormemente su robo. No lo digo yo, lo dijo la fiscal Claudia Alonso, quien investigó el tema del robo de las leches, que por cierto no sé en qué terminó. Ella dijo, a mí me dijo, acá en este espacio, y tengo la grabación y ya pasé varias veces. Y se dio la coincidencia, vinieron sin el logo de protección y justamente cuando vienen sin el logo de protección se roba la leche dentro del propio local de la gobernación, nadie vio nada, se robaron miles de litros, se encontraron vendiéndose en locales comerciales más adelante, realmente es una vergüenza. Y Edgar Morel avaló que las leches vengan de esta forma. Y que vengan de esta forma facilitó su robo. Se facilitó el robo de las leches al venir las leches sin el logo. Más claro, agua. En ese sentido es responsable Edgar Morel. ¿Por qué permitiste que venga sin el logo? No quiere contestar, no quiere hablar del tema. Bueno, ¿acaso él no sabe que está prohibido que las leches vengan sin el logo de protección? Claro que sabía. Él no es tonto. Esas leches vinieron en forma irregular, porque vinieron sin el logo. Vinieron en forma totalmente irregular. Y se le jugó a nuestros niños. Se le robaron sus leches a nuestros niñitos. Asquerosamente se le robaron sus leches. No conforme parece con esto, la vida, no conforme con esto, siguió el tema de los turrones, nuevamente con el alimento de los niños, nuevamente con el alimento de los niños. Los turrones que costaban 1.050 guaraníes en el mercado, la gobernación compró a 2.200 guaraníes, más del doble del precio real. Escuchen esto, en aquel entonces cada unidad de turrón costaba 1.050 guaraníes. Pero la gobernación no compró por 1.050. La gobernación compró muchísimos turrones. Compró, creo que por la cantidad de turrones que compró la gobernación, él tendría que haber comprado más barato de los 1.000. Tendría que haber comprado, digo yo, a 800 guaraníes cada turrón. Si por unidad en la despensa costaba 1.050 guaraníes, al comprar en grandes cantidades, tendría que ser más barato. Pero sin embargo, sucedió lo contrario. Se le vendió más caro a la gobernación, se le vendió a 2.200, más del doble del precio. Y aquí el diario Última Hora dice de que el mismo producto, no dice que es otra marca. No dice de que tenía otros componentes, sino que habla del mismo producto y habla con documentos, el diario Última Hora, ¿entendés? En aquel entonces. Y sin embargo, el mismo producto que cuesta en el mercado 1.050 guaraníes, aquí la gobernación, con el aval, nuevamente con el aval del doctor Edgar Morel, desde el Departamento de Educación, con su aval, porque si él no da su aval no puede venir nada. Porque él es el mandamás, él fue el mandamás del Departamento de Educación de la Gobernación. Y nuevamente con su aval vinieron a estos precios. Y da lástima de que se juegue de esta forma con el alimento de los niños. ¿Por qué se compraron a más del doble del precio real? Esto no hay justificación. No pueden decir de que es otro turrón, otra marca, que tenían otros componentes. No pueden decir que tenían otros ingredientes, porque aquí en los documentos de Última Hora dice literalmente, dice el mismo producto. Es irrefutable. Y se compró al doble del precio. Nuevamente se metieron con la comida de los niños del departamento del Ñeembucú. Se compró. Se podría hablar de sobrefacturación.
Se podría hablar de sobrefacturación. Yo no sé en qué terminó estas investigaciones. Imagínense lo que pasó. Y para completar, imagínense, y eso no es nada, para completar, el señor Edgar Morel, antes de ser la autoridad máxima en el Departamento de Educación de la Gobernación, adivinen que antes de entrar en la gobernación, ¿cómo se desempeñaba él? Se desempeñaba como profesor, como director. Como director, tenía un rubro de director, director de una institución pública, de una institución educativa. Director de una institución educativa, tenía un rubro de director educativo. Ustedes saben cuánto gana un director educativo. Él tenía en aquel entonces un rubro de director educativo. ¿Y creen que queda solamente con ese rubro? No, señor. Tenía otro rubro, también docente. Otro rubro docente que es profesor especial, profesor de educación especial. Profesor de educación especial, el primer rubro docente. El segundo rubro docente, director educativo. Director educativo, director 2 creo que se llamaba, o algo por el estilo. Es decir, que tenía dos rubros. ¿Y cuál es el problema con que tengan dos rubros, me van a decir? El problema es que esos rubros son docentes, son rubros docentes. ¿Y qué pasó? En aquel tiempo, Edgar Morel no era docente. No era docente, ¿escucharon? Tenía dos rubros docentes. Uno como director, No piensen que entró como barrendero o algo por el estilo. Porque si no sos docente, podés a lo mejor entrar como barrendero. No, pero él no era docente y entró como director, con un rubro docente de director. Y entró con otro rubro docente de profesor de educación especial, con dos rubros. ¿Y qué él no tenía? No era docente. ¿Por qué digo que no era docente? Porque no presentó habilitación pedagógica para ejercer la enseñanza, ¿sí? Habilitación pedagógica. Ustedes saben que habilitación pedagógica para ejercer la enseñanza es ser docente, ¿entienden? Por ponerle un ejemplo, voy a ver la hora, a ver que no me gane. Sí. Uno tiene que tener habilitación pedagógica para ejercer la enseñanza. ¿Dónde está mi...? Allá está mi cuaderno, bueno, pero no necesito yo ningún cuaderno. Habilitación pedagógica no tenía. No era docente, no estaba habilitado pedagógicamente para enseñar, no era docente. Y al no ser docente no tenía matrícula de docente. ¿Entendés? Un docente tiene que tener matrícula, y él no tenía matrícula porque no era docente. No era docente porque no presentó, no tenía ni siquiera una habilitación pedagógica para ejercer la enseñanza, por el amor de Dios. Mucho menos va a tener matrícula de docente. Es decir, que estos dos rubros, él estaba cobrando en forma irregular. No lo digo yo, lo dicen las autoridades del MEC en aquella época, y yo tengo las grabaciones. ¿Entienden? Las autoridades del MEC. La propia directora departamental de educación lo dijo abiertamente. Este señor no tenía título de docente.
Título de docente no tenía. Es decir, no era docente en ese momento. No era docente. No tenía título de docente y por lo tanto al no ser docente no vas a tener matrícula de docente. Y sin embargo, tenía dos rubros. Se le nombró con un rubro de director, de director educativo, y otro rubro de director de educación especial, de profesor de educación especial. Dos rubros docentes sin ser docente. Y díganme si eso no es una irregularidad. No hay explicación aquí que valga. Eso yo le pregunté y ¿sabe qué hizo? Me corrió el teléfono. Me dijo, papilo, eso ya pasó, ya me dijo. Eso ya se arregló todo. A mí, ¿cómo se arregló esto, Edgar Morel? ¿Cómo se arregló? Yo no quiero saber si vos estabas comisionado en otro lugar, si estabas comisionado en otra institución. Yo quiero saber cómo se te nombró director educativo, cómo se te nombró director de educación, y cómo se te nombró como profesor de educación especial sin que vos seas docente, sin que vos tengas una habilitación pedagógica que justifique que seas docente. ¿Entendés? Y al no ser docente no vas a tener matrícula de docente, es decir, no tenías absolutamente nada. Es como meterle en el aula a enseñarle a los niños a alguien que no sea docente y está cobrando con rubro docente. Entonces, ¿qué se le dice a eso? Se lo conoce como cobro indebido, porque vos estás cobrando con un rubro que tienen que cobrar los docentes sin ser docente. Si uno no es docente, no puede estar cobrando un rubro docente. A eso se lo conoce como cobro indebido. No lo digo yo, lo dijo la profesora Leuteria. Es más, el MEC lo investigó a este señor. El MEC lo investigó. ¿Y saben qué encontró? No encontró nada. No encontró rastros de trabajos realizados en el ministerio en esas áreas. No encontró. Entonces, la propia directora departamental de educación lo llamó planillero. Sos un planillero, le dijo, al aire, y tengo las grabaciones, con toda autoridad. Y para colmo, le sacaron los rubros, el MEC le sacó los rubros. Y digo yo, si tenían los títulos, ¿por qué se le va a sacar? ¿Dónde están los títulos? Jamás en el MEC él no puede presentar legajos de que él presentó. No existen legajos en el ministerio en donde él presentó esos documentos de que él era docente, de que él tenía habilitación pedagógica para ejercer la docencia. No tenía. ¿Y cómo entonces si no tenía habilitación pedagógica para ejercer la docencia y sin tener matrícula de docente? ¿Cómo entonces va a usufructuar? ¿Cómo entonces va a cobrar rubro de director educativo y un rubro de profesor si él no es docente? ¿Cómo consiguió en forma irregular eso? ¿Por qué aceptaste? Esa fue la pregunta que yo le dije cuando él estuvo al aire conmigo. ¿Por qué aceptaste, Edgar? ¿Por qué aceptaste, Edgar? Si vos no tenías título de docente, no tenías matrícula de docente, ¿por qué aceptaste esos rubros docentes? ¿Por qué aceptaste? O si yo estoy mintiendo, demostrame. Y no me pudo demostrar, corrió de la entrevista. Una decepción total es este joven. Y por lo que me deja a entender, tiene un antecedente macabro, un antecedente muy oscuro.
Y pregunto yo, ¿le van a votar a este señor para que sea intendente? Yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿le van a votar a este señor que trajo la leche sin el logo de seguridad? Que avaló que vengan las leches sin el logo de seguridad y luego se robaron todas las leches de nuestros niños. Por culpa de que vinieron sin el logo de seguridad, eso facilitó para que se roben y encima que se vendan. Eso dijo la propia fiscal Alonso, no lo digo yo. Que vengan sin el logo, eso facilitó su robo. Y el doctor Edgar Morel avaló que vengan sin el logo. Y yo no entiendo cómo se pudieron robar miles y miles y miles de litros dentro de la propia gobernación sin que nadie vea nada. Muy sospechoso me es a mí. Y justo cuando viene sin el logo de seguridad, se roban las leches. Y luego, nuevamente con el aval de Edgar Morel, se compraron al doble del precio real los turrones. Porque, ¿qué dice Última Hora? Los turrones costaban 1.050 guaraníes en el mercado paraguayo. Pero ¿a cuánto compró la gobernación para la merienda escolar? ¿A cuánto compró la gobernación? Compró a 2.200, más del doble del precio. Más del doble. ¿Y quién avaló esto? ¿Quién está encargado del Departamento de Educación de la merienda escolar? Edgar Morel. Nuevamente él avaló esto. Bajo su aval se dieron estas compras. Y luego, ¿qué pasó? Se descubrió de que él estaba cobrando rubros docentes sin ser docente, sin tener matrícula, sin tener nada. Estaba usufructuando rubros docentes del MEC. Y para colmo, el MEC no le sacó al instante. No le sacó los rubros al instante. Al asesorarse, al investigar de que él no presentó título docente, al no presentar título docente y por ende matrícula docente, no se le sacó al instante, sino que se le investigó. ¿Y qué se dieron cuenta? De que no encontraron vestigios, rastros del trabajo en esas áreas. No se encontró ningún vestigio de esos trabajos, de su trabajo como director, no se encontró rastro. Por eso la propia ¿cómo se llama? La propia directora departamental de educación lo llamó al aire. Lo llamó, ¿qué le dijo? Sos un planillero. Una cosa es que no tenga rubros, una cosa es que no tenga título de docente y te va a cobrar, pero por lo menos te va te va y por lo menos te presentás. Es un delito. Porque no podés cobrar si no sos docente. Pero si ni siquiera te vas, solamente cobras. Eso ya es una desfachatez total. Y según la doctora Eleuteria López de Caballero, directora departamental, y con las autoridades, y con el departamento jurídico del MEC, descubrieron de que no había vestigios de su trabajo como director o como en esos rubros. Por eso le dijo, ni siquiera asististe, sos un planillero, le dijo. Y yo tengo la grabación. Tengo los documentos de Última Hora del tema del turrón. Tengo las palabras de la fiscal Claudia Alonso con respecto a las leches. Él no puede levantar absolutamente nada de esto, entonces se esconde. Este muchacho se esconde y no habla del tema y ya no va a hablar del tema. Y va a querer ser intendente sin aclarar estos temas. Y vos, que sos un excelente liberal, no podés permitir eso. Vos que estás del otro lado y sos un liberal honesto, no podés permitir esto. Acordate lo que dijo Charlie Martínez
Acordate lo que dijo el doctor Charlie Martínez. Habló de maletines habló, que vienen desde fuera del departamento para quedarse con las licitaciones aquí. Esos maletines valieron más que mis buenas intenciones, dijeron. Porque nosotros, dijo Charlie Martínez, dijo, estábamos ganando las elecciones en todos lados, en las redes sociales, en todas las encuestas. Estábamos ganando en todos lados desde meses atrás y estuvimos ganando las elecciones durante el mismo día de las elecciones. Durante la mayor parte del día de las elecciones estuvimos ganando. Pero los maletines que ingresan desde fuera del departamento, los maletines que ingresan desde fuera del departamento, pudieron más que mis buenas intenciones, dijo. Para buen entendedor, poca palabra. ¿Cómo yo interpreto eso? Que a platazo limpio le quitaron las elecciones de la mano a Charlie. Yo así interpreto. Charlie dijo abiertamente. Y él es una persona que no va a hablar por hablar. Yo le conozco, él es una persona seria, respetable. Cuando él habla, tenés que parar la oreja, porque no te va a decir ninguna boludez. Habló de maletines de dinero que vienen desde fuera del departamento, a quedarse con el objetivo de quedarse con las licitaciones. Digo yo, seguramente con las licitaciones de la Municipalidad de Pilar, en caso de que llegue Morel. Calculo yo, pienso, calculo, no sé. Porque Charlie fue explícito en esto. Los maletines que llegan desde fuera del departamento para quedarse con las licitaciones pudieron más que mis buenas intenciones. Nosotros ganábamos las elecciones hasta el último momento del día, dijo. Hasta la mayor parte del día y desde meses atrás. Y digo yo, con todos estos antecedentes, ¿le vas a votar a Edgar Morel? A vos te pregunto, que sos un liberal de bien, que te ganás con el sudor de tu frente. ¿Le vas a votar a Edgar Morel? Después de lo que le hizo a Charlie Martínez, con los antecedentes que se demostraron en estos últimos días. ¿Le van a votar a este señor? Quiero saber si le van a votar. Es una locura esto. Creo que nunca se dio en Pilar esta clase de candidato. Creo que es único en su género. Nunca antes hubo alguien que hasta su propio compañero le diga estas cosas. Hoy Charlie Martínez no sale a caminar con él. ¿Por qué no sale a caminar? Porque yo le conozco a Charlie. Él va a tener vergüenza de salir a caminar con Edgar Morel. Claro que va a tener vergüenza porque Charlie Martínez es una persona que tiene un antecedente brillante de servicio en la ciudad de Pilar. En el deporte, en todos los ámbitos. Va a tener vergüenza. Y no le pueden obligar a decirle por el partido, a las pelotas del partido. Aquí tiene que primar las buenas intenciones. Aquí tiene que primar la ética. Aquí tiene que primar la honestidad. Te pregunto, ¿le vas a votar? Te pregunto yo, ¿le vas a votar? Van a haber gente que van a votarle a este señor, pregunto. Y me dicen algunos, no papilo, pero imagínate, quedan los maletines que pueden venir desde fuera del departamento. Algunos me dicen, mira papilo, que pueden venir esos maletines que están fuera del departamento, que vienen fuera del departamento, pueden venir otra vez. Así como lo dijo Charlie Martínez.
Y yo digo, eso es lo único que le queda. Como dijo Charlie. Es una verdadera vergüenza, es una tristeza. Es una tristeza. Yo no sé, yo ya le dije a este muchacho, a Edgar Morel, le dije, en estas condiciones en que estás corriendo y no contestando nada, no podés seguir haciendo campaña política. No podés, bajo ninguna circunstancia, no podés seguir haciendo campaña política sin aclarar y corriendo de la prensa ante estas preguntas. Dos veces me dejó al aire cuando le hice estas preguntas. 2 veces me hizo. Y tengo la grabación. No tiene respuesta. ¿Qué respuesta va a tener? Es una lástima. Estamos a 20 días de las elecciones. Y uno de los candidatos para mi humilde punto de vista, es sin palabras. Asusta. A mí personalmente me asusta los antecedentes del señor Edgar Morel. Los antecedentes, las interrogantes que me dejan estos antecedentes. Interrogantes que quise aclarar con él y que él no se negó a aclarar. Al aire. En ningún lado. Realmente es lamentable todo esto, gente. No sé qué decir. ¿Qué quieren que diga? Creo que nunca antes pasó esto en Pilar. Creo que nunca antes pasó algo así en Pilar. Sinceramente les digo. Que un candidato tenga tantas cuestiones juntos al mismo tiempo. Tantas cuestiones negativas, tantas interrogantes. Tantos antecedentes pero tan negros que no son aclarados. Y que él no aclara ni quiere aclarar. Porque yo lo llamé con sed, perdí la cuenta de llamarle 2 veces. Conmigo entró al aire y las 2 veces me dejó sin contestar. Cortó el teléfono. Al encararle con estas interrogantes que tengo. Es algo inaudito. No sé si alguna vez en Pilar va a volver a suceder algo así con un candidato. Pensá bien. Nosotros estamos para que vos le conozca a los candidatos. No los proyectos. Los proyectos lo pueden decir cualquiera. Lo que más importa es el pasado de cada candidato. ¿Para qué? Para que vos puedas ejercer un voto consciente el día de las elecciones. Para que puedas elegir bien. Por el bien de tus hijos. Por el bien de nuestra ciudad de Pilar. Será hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego.